Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a este día 11 de enero del año 2021, en el segundo parcial, segundo quimestre en su asignatura de Historia. Nos encomendamos a nuestro Padre Dios para que nos ilumine, nos dé sabiduría, abundancia, salud y bendiciones en todos sus hogares. El objetivo en esta tarde y esta mañana, el día de hoy, es estimar los principales aportes culturales de las diversas civilizaciones del orbe en la construcción de la historia universal y latinoamericana, mediante la identificación de sus contribuciones más importantes para valorar la diversidad pasada y presente. Encontramos que la Guerra Fría y la crisis del socialismo en su unidad 5, teorías y sistemas económicos. Esto se extiende, como ustedes pueden ver en el cuadro sinóptico, entre 1947 a 1991. El mundo estuvo dividido en dos bloques enfrentados entre el capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la Unión Soviética. Este periodo de división mundial bipolar se conoce como Guerra Fría, expresión que alude al sistema de relaciones internacionales basado en un estado de tensión permanente y de desconfianza recíproca entre los dos bloques. ¿Por qué se dio esto? Pues Estados Unidos y la URSS, ideológicamente, geopolíticamente, militarmente y económicamente, sin embargo, nunca culminó esto en un enfrentamiento armado entre las dos superpotencias. Por lo que realmente ellos se dedicaron a hacer fue disputar áreas de influencia a través de conflictos en terceros países, a los que les brindaron el apoyo militar y económico, estratégicamente. Estos dos bloques difundieron un conjunto de valores que ensalzaban el propio sistema, rechazaban el del contrario, para que hicieron un uso intenso de la propaganda. Además, internamente ejercían un gran control social político, reprimieron las opiniones críticas, aunque esto fue mucho más grave en el bloque socialista. Esto todavía se ve hasta nuestros días en la política. Nos mantienen a través de la propaganda entretenidos, ¿verdad? Pues entonces vemos que la máxima tensión fue entre 1947 y 1953, conocido porque los dos bloques fueron muy hostiles. Aquí fue el gran telón de acero que se divide Europa, la Revolución China en 1948, el conflicto árabe, la guerra de Corea y la descolonización de Asia. En la coexistencia pacífica entre 1954 y 1975 hubo un empate nuclear que llevó a la URSS a buscar equilibrios. Aquí fue la gran crisis de los misiles en Cuba en 1962. En el rebrote de la guerra entre 1976 a 1985 fue el rearme y tensión en medio de la crisis del petróleo. ¿Qué destacamos aquí? La invasión soviética a Afganistán. En la distensión final, entre 1985 y 1991, fue la caída del socialismo, el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética en 1991. ¿Cuál es el gran concepto de la Guerra Fría? Define el sistema de relaciones internacionales existentes en estas dos grandes fechas, 1945 a 1991, o también conocido como 1947. Aquí se enfrentaron estas dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Hubo una carrera de armamentos, una propaganda ideológica, la subversión, el espionaje, servicios secretos y unas guerras localizadas. Encontramos en la Segunda Guerra Fría que a finales de los años 70 aparecieron nuevos focos de tensión que revitalizaron la Guerra Fría, se intensificaron las intervenciones militares de las potencias en terceros países. Se produjo una nueva escalada armamentística y ambas potencias desplegaron misiles nucleares en Europa. Estados Unidos diseñó la llamada Guerra de las Galaxias, nombre que se le dio a la iniciativa de defensa estratégica que pretendía defender territorio estadounidense mediante satélites con armas láser antimisiles. Pero las consecuencias fueron mucho peores para la URSS, la Unión Soviética, que entró en una gravísima crisis que desembocaría en una desintegración a principios de los años 90. La crisis del socialismo en la década del 80 recrudeció a la Guerra Fría, sin embargo, la política de distensión de Mikhail Gorbachev le puso fin. Sus reformas políticas, económicas condujeron al final de la URSS y del bloque comunista. Aquí observamos brevemente un cuadro comparativo de lo que pasó en la Segunda Guerra Fría entre el capitalismo y el socialismo.
liderados por sus grandes países, Estados Unidos y la URSS. El capitalismo respeta el total a la propiedad privada, mientras que en socialismo hay la desaparición de la propiedad privada en beneficio de la propiedad pública o colectiva. A continuación de esto, nosotros podemos observar el fin del bloque del Este. En 1985, Mikhail Gorbachev accedió al poder de la Unión Soviética y puso en marcha un proceso de reformas económicas políticas denominado perestroika, que significa reestructuración, una política de apertura en la vida política cultural llamada glasnost o la transparencia. Observamos que tras la caída del bloque del Este, la desintegración de la URSS, parece que solo cabe un modelo político que es la democracia y económico, el capitalismo liberal, que amenaza con poner fin al estado del bienestar ante la globalización y crecimiento de los países emergentes. El liderazgo de Estados Unidos ya no es el que practicaba durante la Guerra Fría. Europa está en una decadencia relativa. Japón lleva muchos años estancado con una deuda pública que es el 250% del Producto Interno Bruto. El mundo emergente todavía no tiene capacidad de ocupar el espacio que se está quedando vacío. Nosotros a continuación vemos que hay nuevas fronteras europeas, por supuesto. Las dos Alemanias surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, que se unificaron en 1990, en el año 1993 Checoslovaquia dividió dos países, la República Checa y la Eslovaquia. Tras la desintegración de la URSS surgieron nuevos países en el este de Europa, y en los Balcanes aparecieron nuevos estados tras la desintegración de Yugoslavia. Observamos que en Yugoslavia las elecciones libres de 1990 supusieron el fin del comunismo, en tanto que en el Cáucaso y Asia Central surgieron conflictos por reivindicaciones de territorios, hostilidades étnicas, aspiraciones nacionalistas, luchas de poder. Georgia, Azerbaiyán y Tayikistán padecieron guerras civiles. El intento de independencia de Chechenia se vio cercenado por la dura intervención rusa y se ha convertido en un conflicto de larga duración. En tanto, nosotros vemos que América Latina tuvo una gran influencia de la Guerra Fría. ¿Qué podemos observar? Vamos a determinar ciertos puntos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las tensiones entre Estados Unidos y la URSS empezaron a acrecentarse. El presidente estadounidense de aquel entonces, Harry Truman, formuló las siguientes estrategias ofensivas. Inició todo un proceso de lobby político con los países latinoamericanos para tratar por todos los medios de eliminar cualquier tipo de relación e influencia socialista. Los países que rechazaron la posición estadounidense fue México, Argentina y Uruguay. Pues la Revolución Cubana y la crisis de los misiles se dio. Cuba logró su independencia formal o cambio de dominación en 1899, luego de que Estados Unidos derrocara a España por la posesión de Cuba, quedándose con el negocio del azúcar. Observamos que en 1952 se da el primer intento de sacar al dictador Fulgencio Batista, apareciendo la figura de Fidel Castro, pero sin éxito. Luego, en 1956, a bordo del Granma, se inicia la lucha guerrillera en las montañas para derrocar la dictadura, ganando de paso el apoyo de la URSS hasta tener éxito en 1959, derrocándose a Batista. Castro se hace con el poder, interviniendo en empresas que generan la molestia a Estados Unidos y con ello el deseo de derrocarlo. Al principio, Castro tenía buenas relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, al no poder controlarlo, Estados Unidos decide su eliminación, con lo que Cuba gira completamente hacia la URSS. Pues en 1962, Nikita Khrushchev ve la oportunidad de presionar a Estados Unidos y decide poner misiles en Cuba bajo el gobierno de Kennedy. Con el objeto de que ningún otro gobierno latinoamericano adopte la posición revolucionaria de Cuba, el gobierno estadounidense inicia y creó la Alianza para el Progreso, a través de la cual se facilitó a los países latinoamericanos miembros una dotación económica para el desarrollo y mejora de las actividades en los campos de educación, tecnología, agricultura y vivienda. La frase de este día: el estudio ha sido para mí el principal remedio contra las preocupaciones de la vida, no habiendo tenido nunca un disgusto que no me haya pasado después de una hora de lectura. Esto es con todo el deseo de que ustedes, por favor, le pongan más interés a la lectura en todas sus asignaturas.
Dentro de los anexos les dejo el video de las etapas de la Guerra Fría. Les recomiendo siempre leer su libro de historia. Preparen sus actividades, deberes y lecciones. No dejen acumularlas. Recuerden que estamos en el segundo parcial del último quimestre. Les deseo a todos ustedes y a sus familias que tengan un lindo y bendecido día.